Muy buenas, hoy os quiero hablar un poquito acerca de BSS, porque es un producto que hace tantas cosas que al final quizás es un poco confuso entender exactamente en qué caso se utilizaría y cuáles son las posibilidades que ofrece. De entrada hay que entender que los dispositivos de BSS, estos DSPs como los que tengo aquí, son DSPs de arquitectura abierta. Eso quiere decir que dentro de lo que hay en el aparato podemos configurar lo que queramos, en el orden que queramos y en las cantidades que queramos. Eso lo veremos más adelante con el software, pero la gracia es que podemos crear nuestra propia cadena de procesamiento totalmente customizada, que sea una cadena distinta para cada una de las entradas o salidas, que haya los tipos de efectos que nosotros queramos dentro de todas las opciones que hay aquí. En definitiva, tenemos muchísima flexibilidad para que un mismo aparato nos pueda abarcar un montón de instalaciones. Y no solo eso, sino que también nos permite evolucionar una instalación. Empezamos con un aparato de una configuración sencilla y el día de mañana ya sabéis cómo es, que a veces las instalaciones cambian o quieren añadir más cosas o quieren una configuración distinta, pues con esto lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema. Además, una de las grandes ventajas es que, claro, el formar parte de todo lo que es el grupo Harman, donde además de BSS encontraríamos los altavoces de JBL, los amplificadores de Crown, todo el control de AMX, además de Soundcraft y de BX, pues lo podemos integrar con muchísima facilidad, tanto con los amplificadores de Crown como con el control de AMX y Muse Automator. Es decir, podríamos configurar un DSP de BSS para que tuviera una configuración concreta, que a partir de cierta hora automáticamente cambiará la configuración. Pongamos que, por ejemplo, es una terraza de un hotel donde hay una hora de cóctel, una hora de servicio, una hora donde hay un DJ, pues esa música se podría adaptar automáticamente en función de las horas, lo que esté sucediendo. Si queremos que cuando haya el DJ el subgrave suba un poquito más para que tenga más ambiente de fiesta, y luego que a partir de cierta hora, cuando toca recoger, pues que la música vaya bajando hasta cero o lo que se quiera hacer. Y si lo quisiéramos controlar manualmente, con un panel varia podríamos definir un botón en el que simplemente con pulsarlo cambie por completo esa configuración, ya que podemos guardar una serie de presets, podemos directamente controlar valores de cada uno de todos los componentes de esta cadena de audio, Tenemos acceso a absolutamente todo, pero lo más fácil es gestionarlo a través de presets. Principalmente tenemos las dos líneas que vemos aquí representadas con un Blue 50 V2 y un Blue 806DA en este caso. Tendríamos en el Blue 50 4 entradas y 4 salidas, también hay un Blue 100 donde tenemos 12 entradas y 8 salidas, y a pesar de que son físicamente fijas en el propio dispositivo, siempre podemos contar con otros accesorios de expansión de canales, tanto de entradas como de salidas. En el caso del 806 funciona un poco distinto, ya que es lo que ellos llaman un chasis, es un dispositivo con el chip de DSP, tenemos entradas y salidas tanto por Bluelink como por Dante, que eso ahora veremos cuál es la diferencia y qué es. En estos 4 slots, en estas 4 tarjetas, podemos poner las entradas y salidas que nosotros queramos, si queremos 16 entradas o 16 salidas o una combinación de varias, o poner una tarjeta con AEC para hacer salas de videoconferencias, lo que se quiere hacer. De hecho, muchas veces hoy en día, como ya se trabaja casi todo en audio por red, o al menos muchas instalaciones grandes se trabaja así, no hace falta realmente tener entradas y salidas analógicas en el propio dispositivo. Como os comentaba, en el caso del 806DA contamos con Dante. En el Blue 50 no tenemos Dante, pero en toda la serie de BSS encontramos un protocolo que es propio de ellos y que también comparte con algunas etapas de Crown, que es el Bluelink. Ese Bluelink también es un protocolo de transferencia de audio por red. En este caso es punto a punto, es decir, no podemos conectar un switch de por medio. Tenemos que hacer una topología tipo circular o daisy chain en la que podemos conectar el último dispositivo de vuelta al primero para crear esa redundancia extra. Y lo bueno que tiene es que no hay que configurar absolutamente nada. Tú conectas los dispositivos entre ellos y tienes hasta 256 canales para ir de un lado a otro. En el caso del Dante, como sabéis, es algo más universal, más estándar, en el que podemos conectarnos a dispositivos de terceros, sí podemos usar una infraestructura existente y pasar por switch, y si quisiéramos hacer una combinación de Bluelink y Dante no hay ningún tipo de problema, son dos sistemas que pueden convivir perfectamente. De hecho, en el Blue 806 ya tenemos los dos incorporados, pero en el caso del Blue 50 o de un Blue 100, que son quizá de los más típicos, se puede añadir ese accesorio que es el Blue Dan, precisamente de Bluelink a Dante, en el que convertimos de un sistema al otro. También existe otra interfaz que sería el Blue USB, en el que pasamos precisamente de Bluelink a USB. Como os comentaba, esta es la línea que existe a día de hoy y en realidad desde hace ya muchísimos años. De hecho, nos encontramos a día de hoy instalaciones en las que tenemos un Blue 806, quizá no el de A o algún modelo anterior, porque sí que ha habido algunos cambios, pero que igual lleva
20 años funcionando en un mismo sitio y lo único que necesita es abrirlo, limpiar un poco los ventiladores para que no se quede el polvo acumulado y seguir funcionando. Es decir, estamos hablando de unos aparatos que, además de muchísima flexibilidad, muchísimas opciones de entradas y salidas, tanto analógicas como digitales, y esa configuración totalmente customizable, son aparatos muy robustos que están pensados para estar en instalaciones durante muchos años. Cuando hablo de instalaciones me refiero tanto a cosas pequeñitas como un sistema de una única tienda, como a estructuras muchísimo más grandes para hoteles, para todo tipo de discotecas con varias zonas, tiendas donde sí que hay una zonificación importante, restaurantes, estadios de fútbol, lo que haga falta realmente se pueden adaptar a muchísimos aspectos. Y como se pueden conectar entre ellos, tanto a través del Bluelink como el Dante en el caso del 806, se pueden añadir distintos procesadores para abarcar el tamaño realmente que queramos. Como ya se había presentado en el ISE este año, incluso en el año anterior ya se vio alguna cosita, dentro de muy poco tendremos esta nueva generación en el que pasamos de este color azul a un color rojo. Se trata de las nuevas Soundweb Omni. En este caso ya no tenemos Bluelink, sino que trabajamos únicamente por Dante, y en los modelos que se han presentado hasta el momento estamos trabajando con una cantidad de canales increíble. Tenemos el procesador de la gama más alta con 512 canales de entrada y de salida, por lo tanto podemos abarcar solo con este dispositivo todo lo que queramos, además de una memoria interna de hasta 1 terabyte donde podemos almacenar todo tipo de archivos que podemos lanzar a través de la lógica, o directamente, en vez de usar la capa de lógica de lo que hoy en día es Audio Architect, tienen integrado el chip de Muse. Es decir, en el caso de usar un Soundweb Omni ya tendríamos integrado este control que ahora mismo tenemos tan relacionado con AMX. En realidad Muse Automator es una plataforma de Harman, por lo tanto con un único BSS Soundweb Omni tendríamos cubierta gran parte de la instalación. Tenemos ese modelo de 512, sale también junto con este un modelo de 256 canales de entrada y de salida y 500 GB de almacenamiento, por lo tanto tenemos un poco la mitad de todo, y también esos modelos de expansión de entrada y salidas, un 32E y un 16E, que son los Expanser, y veremos si más adelante de esta misma línea totalmente renovada tenemos estos mismos, lo que hoy en día serían expansores, pero con algo de procesamiento. Veremos si va por ahí la cosa. Si os parece, vamos a ver un poco lo que sería el software para que veáis realmente que las posibilidades son ilimitadas. No se trata únicamente de una matriz o únicamente de un DSP con una cadena de efectos predeterminada, como serían los de arquitectura fija, sino que aquí podemos hacer lo que queramos. Esto es Audio Architect, el software que se usa a día de hoy para configurar estas BSS. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de nuestra propia oficina. Tenemos, de hecho, un Blue 101, que en realidad es como un Blue 100, pero tiene tarjetas de AEC incorporadas, por lo tanto lo estamos usando en nuestra sala de formación, en la que sabemos que podemos hacer formaciones híbridas tanto presencial y al mismo tiempo online, así que buscamos esa cancelación de eco. Y también tenemos un Blue 806 en el rack principal que se encarga de todo el resto de gestión de señales, y de hecho si os fijáis aquí en el programa que tenemos hecho, básicamente estamos transformando de Bluelink a Dante porque todavía no hemos llegado a configurar todo lo que queremos hacer con ella, que se podrán hacer muchísimas cosas. Si nos vamos al 101, tenemos un ejemplo en el que se puede ver una tarjeta analógica donde tenemos 4 micrófonos que nos entran conectados físicamente a este aparato. En este caso son 4 micrófonos de techo, de forma que si alguno de los que están atendiendo la formación quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación, que los que están en la videollamada o online puedan escucharlo bien también. Aquí simplemente hemos añadido un nodo en el que tenemos la cancelación esta para que no haya esa duplicación de señal, de que si alguien habla desde una videollamada se escuche por los altavoces, lo vuelvan a captar los micrófonos y se le vuelva a mandar de vuelta, que esto a veces hace muchísima rabia y cuesta mucho de hablar. Este nodo se encarga precisamente de esto, que es el de AEC tan específico del 101 o de la tarjeta de entradas para un 806 con AEC. A partir de aquí seguimos a otro nodo, que en este caso es un mezclador automático en el que, según el gain de entrada que tienen los distintos micrófonos, los mutea o los reduce el volumen, de forma que solo el que tienes más cerca es el que está abierto y evitamos capturar la reverberación de toda la sala. Aquí además hemos añadido un filtro pasaltos para no estar transmitiendo toda esa información en graves que en realidad
Para la inteligibilidad de la voz no es necesario. Una EQ paramétrica, un pequeño compresor, y aquí tenemos un mezclador que nos lo mezcla junto a los otros dos micros que llegan de las otras dos entradas que también van con AEC. En este caso es un micro de mano y un micro de lavalier que tienen un procesamiento paralelo, porque aquí tenemos estos 4 canales y los otros siguen por la siguiente tarjeta de entrada. Entonces aquí los volvemos a sumar todos juntos y los sacamos por Bluelink, que aquí ya es donde va al 806, que se transmite por Dante al ordenador a través de una interfaz de Dante a USB. Y aquí abajo tenemos la vuelta del procesamiento de los altavoces, donde tenemos hecha la calibración de la sala, que en este caso nos lo divide en 3 señales porque tenemos LR y un sub, así que aquí estamos haciendo un crossover donde también ajustamos la fase del sub para que suene todo en conjunto, y lo volvemos a enviar para el 806, donde lo pasa a Dante y nos lo manda, en este caso, a una DCI también con Dante, un amplificador de Crown, así que queda todo integrado. Pero vamos a hacer un ejemplo de cero con estas tarjetas de aquí que no estamos usando ahora mismo. Como veis, aquí en este lateral tenemos acceso a todo tipo de procesamientos, de bloques de procesamiento. Si yo abro las distintas categorías, veréis que dentro tenemos varias opciones, ¿no? En este caso podría añadir una puerta de ruido y detrás un mezclador. Estoy haciendo un ejemplo para que veáis que realmente yo puedo añadir aquí lo que yo quiera y en las cantidades que quiera. Después lo conecto todo y ahí ya me estaría siguiendo este flujo de señal. De aquí, por ejemplo, yo abro un mezclador y tengo acceso pues a un mezclador completo, ¿no? Todos los parámetros de todos estos bloques son accesibles desde Muse Automator, por lo tanto la customización es completa. Yo puedo hacer un panel que sea un mixer digital, luego pulso un botón y es un programador de horarios, pulso otro botón y se convierte en un ecualizador gráfico, puedo hacer lo que quiera en absoluto. Y también, como comentaba antes, una de las funciones más potentes que tiene es la creación de presets. Yo puedo hacer que el estado como está ahora, grabarlo a un preset y que luego puede activar una configuración totalmente distinta, no de flujo de señal, pero sí de los parámetros de cada uno de estos bloques, y que con solo un botón haga una rellamada a esta configuración completamente alternativa. Por lo tanto, nos da mucho poder de decisión en cualquier momento de lo que queremos hacer. Esto nos puede servir tanto para usarlo como un mezclador de zonas, que al mismo tiempo es el aparato que calibra los altavoces y al mismo tiempo nos da una ecualización acorde a lo que estamos haciendo. Una ecualización tipo jazz, una ecualización con algo más de grave si está un DJ o lo que nosotros queramos hacer. Y todo eso es, como os decía, accesible desde un panel Varia de AMX. Realmente las posibilidades son ilimitadas y lo que estamos viendo aquí para nada es todo lo que puedo hacer, porque como veis tengo acceso a un montón más de dispositivos que yo puedo aquí ir gestionando desde el mismo software, como sería el caso de botoneras de pared de BSS. Puedo hacer una configuración de cómo es físicamente el espacio, de forma que aparte de una representación visual puedo hacer toda la gestión de monitoreo tanto de etapas de amplificación como del DSP, de lo que yo quiera. Y también, aparte de la capa de sonido, tienes una capa entera de lógica donde a través de las entradas GPIO que tienen estos aparatos se pueden hacer distintas gestiones. El ejemplo más típico sería, por ejemplo, o en el caso de una evacuación. Si suena la alarma de incendios, se cierra un relé, por lo tanto yo aquí puedo hacer que el GPIO tenga un input y puedo hacer que se mutee la música en todas partes y que si estaba sonando la misma música en todos lados, de repente se sectorice por cada espacio su propio sonido totalmente independiente y que suene un mensaje de aviso en cada sitio, pues indicando dónde está la puerta de salida más cercana o lo que sea. Todo eso simplemente con cerrar un relé, de repente se dispara toda esta configuración para avisar de una emergencia en este caso, ¿no? Pues esto es solo una de las múltiples opciones y posibilidades que tenemos con BSS. Espero que os haya gustado, espero que consideréis BSS en vuestras próximas instalaciones y proyectos. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, estamos tanto yo como mi compañero Dardo para serviros en el departamento de ingeniería, de forma que no únicamente podemos hacer un esquema para ver cómo aplicar un BSS, sino que podemos ofrecer ayuda tanto en la programación, configuración, para lo que haga falta, aquí estamos. Hasta el próximo vídeo.